Entra. El conocimiento y la sanación del templo de la medicina te esperan. Siéntete seguro. A ver, existe un sistema de aprendizaje que se mueve en los círculos más altos de la medicina, casi como si fuera un club secreto. Le llaman el método del templo. Y esto, créanme, no lo enseñan en la universidad. Hoy lo que vamos a hacer es abrir esas puertas y analizar los planos de esta increíble ingeniería del aprendizaje. Miren, para quienes son seleccionados y logran entrar al templo, el objetivo va muchísimo más allá de sacar una buena calificación en el ENARM. Para ellos, pasar es lo mínimo esperado, no es la meta. El juego real, la verdadera competencia, es otra cosa. Porque el verdadero premio, el verdadero poder es ese. La capacidad no de que te asignen una especialidad y un hospital, sino de elegirlos. Es la enorme diferencia entre tener una carrera que te toca y una carrera que diseñas, una que se forja con excelencia desde el día 1. Ok, vamos a entrarle de lleno. Vamos a desglosar este método en 6 etapas que son clave. Primero, ¿por qué existe? Luego, ¿cómo se construyen los cimientos de la memoria? Después, ¿cómo se conecta todo el conocimiento? ¿Cómo se pone a prueba bajo presión? ¿Cómo se organiza en un plan semanal? Y finalmente, ¿cómo todo esto define una vida de excelencia? A ver, este método nació por una necesidad urgente. La medicina hoy en día enfrenta una crisis de información brutal. La cantidad de conocimiento que hay que dominar es tan gigantesca que es como intentar tomar agua de una manguera de bomberos. Simplemente los métodos de estudio de siempre ya no funcionan, se quedaron cortos. Y ojo, aquí está la clave de todo. El sistema del templo no se basa en gustos o en lo que a uno le funciona, no. Se basa en ciencia cognitiva pura y dura. Como lo dice la fuente, no son opciones, son imperativos neurobiológicos. Se trata de trabajar a favor de cómo funciona el cerebro, no en contra. Piénsenlo así, todo gran edificio necesita cimientos súper sólidos. En el aprendizaje, esos cimientos son una memoria en la que se pueda confiar, una memoria que dure. Y el primer pilar de este método es una técnica diseñada específicamente para ganarle la batalla al olvido. Se llama repetición espaciada. El concepto es súper simple, pero increíblemente poderoso. En lugar de meterte la información una y otra vez hasta el cansancio, lo que haces es revisar el material en intervalos de tiempo cada vez más largos. Esto se aprovecha de algo llamado el efecto despaciado, y lo que hace es básicamente hackear el proceso natural de olvido del cerebro. Y este gráfico lo explica todo perfecto. La línea que cae es la famosa curva del olvido, o sea, lo rápido que se nos van las cosas. Cada revisión espaciada no solo reinicia la curva, sino que la hace menos pronunciada, la aplana. Con cada repaso estratégico, la información se va anclando más y más profundo en la memoria. Ahora, vean los números porque esto es brutal. La diferencia es abismal. El estudio tradicional, como eso de releer y releer apuntes, a la larga te da una retención de apenas un 20%. Con la repetición espaciada, esa cifra se dispara hasta un 90%. Es pasar de un conocimiento frágil a un conocimiento que se queda contigo para siempre. Pero cuidado, la herramienta no hace magia por sí sola. La base de este sistema son las flashcards atómicas y tienen que seguir reglas muy específicas. Primero, una sola idea por tarjeta, para que sea fácil de recordar. Segundo, usar close elisions, que es ocultar una palabra clave para forzarte a pensar. Tercero, siempre poner contexto clínico. Y cuarto, la codificación dual, o sea, poner una imagen junto al texto. Aquí la calidad le gana por mucho a la cantidad. Ok, ya tenemos los ladrillos, que son los datos bien memorizados. Pero ahora hay que empezar a construir. El verdadero dominio no viene de saber datos aislados, sino de conectarlos, de tejerlos hasta formar una red de conocimiento sólida. Esto es lo que vemos todos los días, ¿no? Un bloque de texto denso, una pared de palabras. Es súper difícil ver las conexiones, las causas, los efectos. La mente simplemente batalla para organizar todo esto en un modelo que funcione. Y ¡pum! Vean esto. Es la misma información, pero transformada en un mapa conceptual. De repente, todo tiene sentido. Se ven las jerarquías, las relaciones de causa y efecto. Esto no solo organiza la información, sino que imita la forma natural en que el cerebro procesa el conocimiento, en redes. Y la ciencia que explica por qué esto funciona tan bien se llama teoría de codificación dual. La idea es fascinante. El cerebro procesa la información por 2 canales, uno para las palabras y otro para las imágenes. Al combinar los dos, creamos 2 rutas distintas para llegar al mismo recuerdo. Es como tener un respaldo. Si una falla bajo presión, tienes la otra. Y ponerlo en práctica es un proceso activo. No es nada más ver, son 3 pasos. Primero, lees si entiendes el concepto.
Segundo, y esto es clave, haces tu propio dibujo. Por más simple que sea, el acto de transformar texto en imagen te fuerza a entenderlo a un nivel más profundo. Y tercero, explicas en voz alta la conexión entre tu dibujo y el texto. Ahí es donde se sella el aprendizaje. A ver, de nada sirve tener un montón de conocimiento guardado si a la mera hora, con la presión del examen o, peor aún, con un paciente enfrente, no podemos acceder a él. La siguiente fase de este método se trata justo de eso: hacer que el conocimiento sea a prueba de balas, flexible y accesible siempre. Aquí tenemos dos formas de practicar. La tradicional es en bloques, estudiar cardiología por horas y horas. Se siente productivo, claro, pero es una trampa. Una falsa sensación de dominio. El método del templo usa la práctica intercalada. Alternas temas, un poco de cardio, luego nefro, luego micro. Esto obliga al cerebro a cambiar de contexto y a discriminar entre conceptos, justo como en la vida real. Y no es solo una idea, los números no mienten. Chéquense este dato. La investigación demuestra que la práctica intercalada puede aumentar el rendimiento en pruebas hasta en un 63%. Sí, se siente más difícil al momento, pero es justo ese esfuerzo extra lo que crea un recuerdo más fuerte y un mejor juicio clínico. Bueno, ya vimos todas estas técnicas súper poderosas, pero ¿de qué sirven si no las aplicamos consistentemente? Ahora vamos a ver cómo se arma todo este rompecabezas en un plan de batalla semanal que convierte la excelencia en un hábito. Y aquí hay una regla de oro. Primero recuperar, después consumir. Vean el gráfico. Más de la mitad del tiempo se dedica a la recuperación activa, o sea, a las revisiones espaciadas y a contestar bancos de preguntas. El contenido nuevo viene después. La mayoría de los estudiantes lo hacen al revés y por eso se les olvida todo. Y así es como se ve un plan maestro en acción, una semana modelo. Las mañanas son sagradas para la recuperación, Anki y bancos de preguntas intercalados. Las tardes, quizá para contenido nuevo o clases. Y las noches para consolidar lo del día, por ejemplo, creando un mapa conceptual. No es nada glamuroso, pero es un sistema diseñado para el máximo rendimiento y, sobre todo, sostenible. Y con esto llegamos al corazón de todo el método. Porque, al final del día, esto nunca se trató solo de pasar un examen. Se trata de construir una base de conocimiento tan sólida que te sirva para toda tu carrera, garantizando lo más importante, la seguridad de tus pacientes y tu propia excelencia clínica. Entonces, para recapitular, los principios del método del templo son las reglas del juego de nuestro propio cerebro. Primero, combatir el olvido con la repetición espaciada. Segundo, tejer redes de conocimiento con mapas conceptuales. Tercero, duplicar las rutas de memoria con codificación dual. Cuarto, afinar el juicio clínico con la práctica intercalada. Y quinto, y quizá lo más importante, priorizar siempre recuperar información sobre solo consumirla pasivamente. Miren, este sistema no es una varita mágica, no ofrece atajos. Es un camino, sí, pero un camino mucho más inteligente. Requiere disciplina, claro, y un cambio total de mentalidad. Pasar de ser un consumidor pasivo de información a ser un arquitecto activo de tu propio conocimiento. Así que la pregunta final no es si se puede aprender esto, sino si existe la voluntad de construirlo.